¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Les saludo en esta ocasión desde su canal La Revelación de Jesucristo. Y el tema que vamos a estudiar el día de hoy se llama Las leyes en la Biblia. Y siguiendo la temática de los videos que he estado subiendo, llamando la atención del pueblo hacia el cuarto mandamiento que precisamente dice acuérdate del día de reposo para santificarlo, y que pues hoy en día es el mandamiento olvidado, ¿no? Pero como es costumbre, pues vamos a empezar respondiendo a una serie de comentarios que han dejado en uno de mis videos que subí, que se llama Pastor Hugo Albornoz predica la verdad a medias, video que los evangélicos odian, y entre paréntesis pongo la mayoría. En este video pues yo hago un llamado no solamente a conocer y a obedecer el mandamiento de no tener imágenes, que está en Éxodo 20, sino también de poner la atención de la gente en el cuarto mandamiento, que dice acuérdate. Dentro de los comentarios voy a destacar estos dos que tengo aquí. Primero que nada, pues gracias a Dios que el video ya tiene más de 700 vistas. Soy un canal muy pequeño, acabo de abrirlo, pero tiene más de 700 vistas, lo que quiere decir que la gente lo está viendo, y pues eso es muy importante y gloria a Dios. El primer comentario dice: hay que alabar a Dios todos los días orando al Padre, amén. Claro que sí, todos los días se debe alabar a Dios, todos los días se debe orar, todos los días se debe estudiar la Biblia. Yo jamás he dicho que no. La Biblia no dice que solamente dejes un día para lo que es la comunión con Dios, pero sí te llama la atención a santificar, sí te llama la atención a guardar de una manera especial el séptimo día. Y otro de los comentarios es el siguiente. Dice: aboliendo en su carne las enemistades de la ley, entre paréntesis, de los mandamientos, entre paréntesis también, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo pacto, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. La cita está en Efesios 2, 15 al 16. Y luego más abajo dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Eso dice en Colosenses 2, 16 al 18. La conclusión de esta persona, cuando en Efesios 2, 15 al 16 nos dice las enemistades de la ley, de los mandamientos, él está interpretando que aquí el apóstol Pablo está hablando de los 10 mandamientos, ¿sí? De la ley de los 10 mandamientos. También él interpreta de esta manera que nos dice aboliendo la enemistad de la ley. O sea que Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz, abolió los 10 mandamientos. Pero hay una gran contradicción, porque si yo le pregunto a este cristiano, como Cristo ya abolió los 10 mandamientos, entonces la gente puede tener ídolos, él me va a responder que no. Si yo le pregunto que si la gente puede mentir porque Cristo ya abolió los 10 mandamientos, él me va a decir que no. Únicamente este párrafo, este texto, ellos lo aplican al cuarto mandamiento. Y hay otra parte en Colosenses donde nos dice: porque nadie juzgue en comida o en bebida en cuantos días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Aquí es importante mencionar luna nueva o días de reposo. No dice día de reposo, dice días de reposo. Esto lo voy a explicar más adelante, pero lo que yo quiero que entiendan es que cuando dice aboliendo en su carne las enemistades de la ley, en la Biblia hay varios tipos de leyes. Claro que hay más de 613 leyes, pero todas ellas se agrupan al menos en 4 tipos. Y es lo que vamos a ver a continuación para ver a qué tipo de ley se está refiriendo aquí el apóstol Pablo, ¿sí? Porque cuando él menciona en sus escritos, en Romanos, en Gálatas, en Efesios, la palabra ley, tendemos a decir, los 10 mandamientos. Pero no es así. Vamos a ver cuántos tipos de leyes hay en la Biblia. ¿Qué es lo que nos dice la palabra y la escritura para poder interpretar correctamente estos pasajes? Bien. La primera cita la vamos a tener aquí en Gálatas. Me gustaría que tomaran nota de estos versículos. De todas maneras los vamos a ver a continuación. Cuando la Biblia menciona la palabra ley, se refiere a 4 leyes. Eso es importante que lo recordemos. Bueno, vamos a ver Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley,
sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en medio de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Siempre que vayamos a leer un pasaje de la Escritura, a interpretarlo, a entenderlo, tenemos que leer el contexto y poner atención en los puntos clave que nos está diciendo. Aquí en Gálatas 3:10 es subrayado en rojo la parte que dice el libro de la ley. Maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Pero esto lo vamos a ver a continuación. ¿A cuál ley se está refiriendo? Porque ahí menciona el libro de la ley. Bueno, si nosotros vamos a Deuteronomio 31, 24 al 26, dice: cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Miren, la ley que nos está hablando en Gálatas 3:10 no se refiere a los 10 mandamientos escritos por Dios en tablas de piedra, se está refiriendo al libro de la ley, ¿sí? Que escribió Moisés, con ordenanzas, con leyes ceremoniales, con leyes rituales, que lo vamos también a ver un poquito más adelante. Luego el 3:13, miren, el libro de la ley nos dice en el versículo de Deuteronomio 31:26, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. El libro de la ley fue puesto al lado del arca. Y si nosotros vamos a Éxodo, capítulo 25, Éxodo 25, 10 y 16, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Miren, los 10 mandamientos, el testimonio que Dios le dio a Moisés, fue puesto dentro del arca, nos dice Éxodo 25, 16, dentro del arca. Y el libro de la ley fue puesto a un lado del arca. El libro de la ley fue escrito, pues era un manuscrito, no eran piedras. ¿Por qué en un manuscrito se escribió ese libro? Porque era temporal. Pero la ley de Dios se escribió en piedra porque es eterna y fue puesta dentro del arca. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. A ver, la maldición de la ley. Díganme una cosa, ¿a cuál ley se está refiriendo ahí? Porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. ¿En cuál mandamiento dice? De los 10 mandamientos, ¿en cuál mandamiento dice maldito todo el que es colgado de un madero? En ninguno. En ninguno lo dice. Lo dice en el libro de la ley. ¿A cuál ley se está refiriendo aquí? ¿A los 10 mandamientos o al libro de la ley? Por supuesto que al libro de la ley. Y eso está en Deuteronomio 21, 23, donde nos dice: maldito todo el que es colgado de un madero. En ningún mandamiento de la ley de Dios, de la ley divina, de los 10 mandamientos, nos dice eso. Entonces sí vamos entendiendo hasta ahorita la separación que hace el apóstol Pablo en Gálatas de los tipos de leyes, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Cuál ley?
Dicen todos, la de los 10 mandamientos. Pues no, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la promesa, la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. A ver, los 10 mandamientos no fueron dados por ángeles en manos de un mediador. Los 10 mandamientos, si vamos a Éxodo también, Éxodo 31, 18 me parece. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Los 10 mandamientos no se los dio Dios a través de ángeles por un mediador. A Moisés no, se lo dio directamente a él. Entonces, ¿a qué ley se está refiriendo aquí? Fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Al libro de la ley nuevamente. ¿Cuál ley? La ley ritual, la ley ceremonial, la ley del santuario, la ley de los símbolos y figuras, pero no la ley de los 10 mandamientos. Hebreos 9:9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas.